La comunidad colombo-hebrea Netzarita presenta su espacio Divrei Torah, presentado por Yisahar Levi Lambraño Guardo. Bienvenidos. Estamos en la Parashá Noah, y esa Parashá Noah viene de Bereshit 6, capítulo 6, Génesis capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, 32. Sí, esa es la Parashá para el día de hoy. Entonces vamos a primero hacer como un resumen de esta Parashá para que tengamos más o menos la idea de qué se trata. Entonces dice así: el Eterno manda a Noah o a Noé, la única persona justa en el mundo consumido por la violencia y la corrupción, a construir una teivá. Teivá es arca, ¿no? Recubierta de brea en su interior y exterior. Un gran diluvio, dice el Eterno, eliminará toda vida de la faz de la tierra, pero el arca flotará en el agua, resguardando a Noah y a su familia junto a 2 miembros, macho y hembra, y de cada especie animal. Lluvia cae por 40 días y noches, y las aguas fluyen por 150 días más antes de comenzar a retroceder. El arca se reposa sobre el monte Ararat, y desde su ventana Noah envía un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente un año solar, o sea 365 días, luego del comienzo del diluvio, el Eterno manda a Noah a salir de la Teiva y de repoblar la tierra. Noah construye un altar y ofrece sacrificios al Eterno. El Eterno jura nunca más destruir toda la humanidad por causa de sus acciones y establece el arco iris como testimonio de su nuevo pacto con el hombre. El Eterno instruye a Noah sobre la santidad de la vida. El asesinato es un crimen de pena capital, y si bien el hombre tiene permitido comer carne de animales, tiene prohibido comer carne o beber sangre tomada de un animal vivo. Noah planta un viñedo y se embriaga con su producto. Sus 2 hijos, Shem y Jafet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, mientras que su tercer hijo, Ham, es maldecido por sacar ventaja de su desgracia. Los descendientes de Noah quedan como un solo pueblo, con un lenguaje y con una cultura comunes por 10 generaciones. Luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza su invencibilidad. Elohim confunde su lenguaje de manera que uno no comprende la lengua del otro, causando que abandonen su proyecto y se dispersen por la tierra, separándose en 70 naciones. La sección de Noah concluye con la cronología de las 10 generaciones desde Noah hasta Abraham, luego Abraham, y sus viajes desde su lugar de nacimiento en Ur de Kasdín a Harán, en camino hacia la tierra de Canaán. Pues más o menos ese es el resumen de la Parashá que encontramos para este Shabbat. De esta parte he querido sacar aquí el verso 8 y 9. Verso 8 y 9. ¿Sí? Lo que encontramos allí del capítulo 6. Verso 8 y 9 dice de esta manera. Dice: Benoah matzah gen benei Yahvé elech toldo Noah. Noah ish sadik tami haya bedorotaev et ha-Elohim hitalech Noah. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Elohim. Entonces, estos son los 2 textos que vamos a estar viendo, y tengo aquí una introducción para ver el tema de hoy. Retomaremos estos textos, ¿verdad?, que describen las características de Noah y por qué halló gracia delante del Eterno, y cómo se desvirtúa la posición dispensacional establecida por los teólogos cristianos. Entonces yo quiero porque aquí a través de estos textos
describir cómo la teología del dispensacionalismo y la teología de la gracia, ¿verdad?, se cae de su peso. Entonces, por eso tomo estos textos, porque muchas veces se habla de que la gracia empezó desde que Yeshua vino, empezó la dispensación de la gracia. Ya vamos a ver lo que es el dispensacionalismo, lo vamos a analizar a fondo. Pero, ¿por qué halló gracia ante los ojos del Eterno? Dice, porque no era un hombre que justo, o sea, recto en sus cosas, perfecto, ¿verdad?, más que sus contemporáneos. Y dice ahí que Noé andaba con el Eterno. Cuando una persona anda con el Eterno es porque anda haciendo su voluntad, porque dice la Escritura, ¿cómo pueden andar dos si no están de acuerdo? Entonces, Noé andaba conforme a la voluntad del Eterno. Sí, por eso era uno de los justos de sus generaciones y perfecto ante sus contemporáneos. Muy bien, entonces vamos a ver lo que dice Wikipedia acerca del dispensacionalismo. Sí, porque eso es una teoría que se inventó. Sí, el cristianismo obviamente se basa en esa teología. Sí, es una especie de un sistema de teología. Sí, y de allí ellos desprenden muchas de sus dogmas. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo aquí lo que nos dice Wikipedia acerca del dispensacionalismo. Ahora, hay una pregunta y una respuesta. ¿Es bíblico el dispensacionalismo? Sí, entonces preguntamos ahí, ¿es bíblico el dispensacionalismo? Entonces hay una respuesta. El dispensacionalismo es un sistema de teología que tiene dos características principales. Una, consiste en interpretación literal de las Escrituras, especialmente de la profecía bíblica. Y dos, una distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios. Pero ya ustedes pueden darse en cuenta ahí la dicotomía que esto trae, ¿no? ¿Sí? Uno consiste en la interpretación literal de la Escritura. O sea, ustedes saben que uno no puede interpretar, ¿verdad?, muchos de los pasajes de la Escritura de una forma literal. No los puede uno interpretar de esa manera. Eso tiene su explicación. Y la explicación se encuentra dentro del contexto hebreo. Porque las Escrituras fueron hechas por personas de esa cultura, de ese contexto. Y dos, una distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios. O sea que aquí hay una dicotomía tanto en cuanto a la interpretación bíblica y también en cuanto a el plan redentivo del Eterno o el pacto que el Eterno hace con Israel y, entre comillas, la iglesia cristiana. En eso consiste prácticamente el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Entonces, miren ustedes que si la iglesia cristiana toma esto, ¿verdad?, entonces está diciendo que el Eterno tiene aquí dos planes, o está administrando dos cosas. Uno es Israel y otro es la iglesia cristiana. Sí, y eso obviamente, eso hace dicotomía del plan divino. O sea, eso divide lo que es el plan divino. El plan divino es uno. Sí, el plan divino es uno, es redentivo, o sea, es de redención, es de salvación para toda la humanidad, pero usa un medio, y el medio es Israel. El medio que utiliza es Israel. O sea que Israel tiene la gran responsabilidad de traer ese medio redentivo a la humanidad. Y es a través de Israel, ¿verdad?, que nace el Redentor Yeshua, que es judío. Y que a través de él, entonces, las naciones todas pueden lograr esa redención. ¿Sí? Las personas todas pueden lograr esa redención. Bien. Entonces, de acuerdo a este sistema existen 7 dispensaciones. ¿Sí? 7 dispensaciones. Entonces, vamos a ver de qué tratan estas dispensaciones. Yo quiero que ustedes la puedan entender.
Este era un tema que yo enseñaba mucho cuando estaba ya dentro de esas ligas menores, ¿no? Un tema que enseñaba bastante y que yo en cierta manera defendía a capa y espada y que ahora pues me arrepiento. Y entonces pues son 7 las dispensaciones. Entonces ya les vuelvo otra vez a repetir, la dispensación según la teología del dispensacionalismo son voluntades que el Eterno expresa en ciertas épocas de la historia de la humanidad. Voluntad que el Eterno expresa dentro de ciertas épocas de la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, inocencia. ¿Sí? La primera dispensación es inocencia. ¿En dónde? En el Edén. Adán y Eva tenían que obedecer el mandato divino de no comer del fruto prohibido, por lo cual aseguraban ser inocentes de pecado ambos fallaron. O sea, si se hubieran mantenido así, entonces se hubiera mantenido supuestamente esa dispensación de inocencia, porque ellos no conocían el bien y el mal. Sí, entonces hubieran sido inocentes para siempre. Después viene la dispensación de conciencia. Desde la caída hasta Noé, el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba. Fallaron en esto, ya que el designio del corazón de ellos fue de continuo solamente el mal, como dice, ¿verdad?, en la Parashá, en vez de buscar a Dios. Entonces, ya ellos eran conscientes, ¿verdad? Ya sabían qué era bueno, qué era malo, pero ellos procuraban siempre la maldad. Por eso dice allí que el corazón de ellos fue de continuo solamente que el mal. La tercera dispensación es gobierno humano, de Noé hasta Abraham, ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia moral. Entonces ahí es cuando empieza ya a establecerse gobernadores en el mundo. Promesa: al faltar los gobiernos en su cometido, o sea, al no administrar justicia y moral, entonces el Eterno escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Después de eso viene la dispensación de la ley. Entonces, la ley desde Moisés hasta, dice aquí, obviamente cristianamente, hasta Jesús. El ser humano solo podría acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir en ella. Fue imposible de cumplir. En ella se revela el pecado y la maldición del mismo. Entonces, hasta que vino Jesús, la ley tenía su vigencia. Y como era tan perfecta y nadie la pudo cumplir, entonces hasta ahí llegó su muerte. Hasta ahí llegó cuando aparece Jesús. Gracia. Dispensación de la gracia. Solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, ¿sí? O sea, conciencia de pecado, podemos reconocer que Jesús, el único mediador entre Dios y los seres humanos, es el elegido, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Entonces, a través de la gracia llega obviamente la redención. Y séptima, el reino milenial. Sí, al fin de los tiempos surgirá un periodo de 1000 años en los cuales Jesús reinará en la tierra. Será una época de esplendor sin precedentes. Al finalizar este tiempo, Satanás será liberado con el objetivo de probar por última vez la fe del ser humano. Tras este periodo se acabará el tiempo y surgirá una nueva tierra y cielo nuevo, ya que todo lo conocido será destruido. Entonces, más o menos eso es por decir así, el plan de economía del Eterno. Ese es el plan, ¿verdad? Y como el Eterno está administrando en este momento todas las cosas. Esto es hablando de teología cristiana. Entonces, como pueden ver, punto sexto, ¿verdad? La gracia. Dice, solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, o sea, la conciencia de pecado, podemos reconocer que Jesús, el único mediador entre Dios y los seres humanos, ¿verdad?, es el señalado, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Entonces, como la ley o la Torá no pudo perfeccionar, ¿verdad?, a la persona, entonces vino Yeshua, cumplió la Torá
¿verdad? Para que la persona fuera perfecta y entonces la persona ya queda exenta de cumplir la Torá. Más o menos esa es la idea. Más o menos esa es la idea. Entonces ya todo es por gracia. ¿Sí? Todo es por gracia. Ahora, esto obviamente... Entonces ahí ya la persona peca y no hay ningún problema porque según eso por gracia ya es salvo. Sí, exactamente. Ya no le dan tanta razón. Hay dentro del cristianismo la doctrina de salvo siempre salvo, ¿no? Está esa doctrina, salvo siempre salvo. O sea, una vez que aceptaste a Jesús, tú eres salvo, hagas lo que hagas. No hay problema porque ya Él pagó el precio por tu pecado, los pasados, los presentes y aún los futuros. Entonces la persona, claro, se echa la locha, ¿verdad? A vivir la vida como quiere y entonces pues como ya Jesús hizo todo, pues tarde o temprano la persona va a ser salva. Sí, entonces, o sea, nada más equivocado que eso. Entonces, pero eso de gracia y dispensaciones, esto obviamente es un invento humano, ¿sí? Esto ha sido un invento humano. El inventor de esto John Nelson Darby fue el inventor de eso. John Nelson Darby. Y el que recogió toda esta idea y la siguió propagando fue Cyrus Scofield. Cyrus Scofield, que fue el que hizo inclusive la Biblia dispensacionalista. Hay una Biblia de Scofield que es dispensacionalista, o sea, que habla de las dispensaciones. ¿Sí? Yo tenía en mi poder esa Biblia. Yo la regalé porque pues eso obviamente no era lo que nosotros teníamos que vivir o enseñar. Muy bien, entonces los dispensacionalistas interpretan la Biblia literalmente, en el sistema conocido como interpretación literal de la Biblia, que incluye la gramática, la literalidad y la historicidad de pasajes a estudiar, ¿sí? Debe notarse que la Biblia, la palabra dispensación, que proviene del latín dispersare o distribuir, traduce dos vocablos griegos, diaconía o servicio, que está contemplado en 2 Corintios 3, 7 al 11, y economía, administración o comisión o encargo, que está también allí documentado en 1 Corintios 9, 17, Efesios 1 al 10 y 3, 9 y Colosenses 1, 25. Significa un periodo o economía, como indica el término griego, que se refiere a la forma en que Dios interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Entonces, el sistema teológico opuesto es la llamada teología del pacto. Entonces, lo opuesto a esto, a la teología al dispensacionalismo, es la teología del pacto. Entonces, nosotros vamos más con la teología del pacto, porque el Eterno es un eterno de pactos. Él hizo un pacto con Israel, un pacto que no ha sido abrogado, que no ha sido acabado jamás. Es más, en el Nuevo Testamento se habla que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero noten que eso es literal, ¿sí? Entonces, muchas veces dentro de la teología cristiana se habla de que ese nuevo pacto fue hecho con todas las naciones y que a través de Yeshua se activa ese nuevo pacto. El antiguo pacto, que ellos entre comillas dicen Antiguo Testamento, queda abolido y ahora el Nuevo Testamento es el que coge vigencia. ¿Ves? Más o menos eso es lo que se mueve dentro de la teología cristiana. El origen entonces de todo esto, que ya como les dije, fue John Nelson Darby y desarrollado por Cyrus Scofield y Lewis Sperry, y también según un tal Charles Rice. Es un sistema conocido desde el primer siglo. Eso sí es mentira, eso no es del primer siglo, esto data más o menos del siglo XIX y sistematizado mucho antes de Darby. El dispensacionalismo de Scofield difiere mucho del dispensacionalismo de John Nelson Darby. Muy bien. Según el dispensacionalismo, la única manera de interpretar la Biblia es mediante el método gramático, histórico y literal, que es ampliamente defendido por Darwin Pentecost en su libro Eventos del Porvenir y por Charles Rice en su libro Dispensacionalismo Hoy. Debido a su estricto apego a la literalidad del texto y a su contextualización
dependiendo de este principio ha logrado tener muchos enemigos, especialmente del lado del alegorismo bíblico. Entonces, ustedes se darán cuenta que siempre dentro de la cristiandad la persona no busca interpretaciones, ¿verdad? O busca que se le explique el texto dentro de su originalidad, sino él mismo trata de interpretar la escritura. Dentro del cristianismo se trata de interpretar uno mismo la escritura de una forma literal, ¿verdad? De una forma contextual o de una forma histórica o gramática. ¿Sí? Pero ya hemos visto nosotros que tenemos ya la explicación de las escrituras dentro del contexto hebreo. La teología hebrea viene y data de siglos atrás, de miles de años atrás. Y esa riñe con la teología cristiana 100%. Vamos a ver entonces los postulados del dispensacionalismo. Entonces, tenemos más o menos 6. Uno, el premilenarismo o el pretribulacionismo, que eso quiere hablar acerca de que todo va a pasar por una gran tribulación, ¿sí? Todo antes del milenio, todo va a pasar por una gran tribulación. También establece la diferencia entre Israel y la iglesia, son dos cosas diferentes. Establece el reinado literal y futuro de Cristo en el milenio. Cuarto, la doctrina de la separación o la santificación cristiana. Quinto, la diferencia entre ley y gracia, o sea, ellos establecen que ley es una cosa y gracia es otra. Y sexto, la escatología, que habla acerca de los acontecimientos futuros. Dispensacional afirma que el Apocalipsis es futuro y profético a partir del capítulo 4. Entonces, esto es, lo que yo les estoy diciendo es pura teología cristiana. ¿Sí? Todo lo que estoy diciéndole a ustedes, teología cristiana. Hasta ahí más o menos es la reseña de lo que es lo que dice Wikipedia acerca de el dispensacionalismo que ha cundido la cristiandad hoy día. ¿Sí? Entonces por eso se habla de que ahí estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, ¿sí? Y que pues esa gracia la recibimos nosotros a través del Mesías, ¿no? Y que el Mesías fue el único que pudo cumplir la ley, por lo tanto nosotros estamos exentos de cumplir todo lo que tiene que ver con la ley divina. Pues más o menos esa es la idea cristiana acerca de la gracia. ¿Sí? Entonces por gracia somos salvos y ya, como reza el texto allá, pero es que si se le sigue leyendo el texto dice por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que ya de antemano el Eterno había establecido ciertas obras para que anduviéramos nosotros en esas obras, en esas acciones, en esos mandamientos, por decir así. Entonces, eso es lo que contamos nosotros acerca del dispensacionalismo. Eso es lo que hay en este momento. Pero como les decía, hace unos años atrás yo estaba enseñando acerca de ley y gracia. Estaba enseñando acerca también de vivir por la fe, ¿sí? Y yo he querido retomar algunos de esos temas y me he desviado porque es algo que hoy día tiene que ser restablecido. Y tengo aquí a un documento. Este documento es elaborado por Dan Abraham, un documento que salió más o menos en el año 2000, jueves 17 de febrero del año 2000, y que llegó a mi poder desde ese entonces, y que habla acerca de vivir por la fe. Entonces, vamos a ver aquí cómo todos los personajes, tanto del Antiguo Testamento, por decir así, o del Tanakh, como del Nuevo Testamento, fueron justificados por la fe, ¿sí? Fueron salvos por la fe, pero no una fe ciega, sino una fe obediente. Abraham se dice que es el padre de la fe,
pero porque hizo sus obras, hizo lo que se le demandó. ¿Sí? Entonces él por la fe actuó. A él se le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo él? Se quedó ahí, ¿no? Él salió. A él se le dijo, sacrifica a tu hijo. Él fue a sacrificarlo. Fue justificado por las obras. O sea que fue una fe que obediente. Creyó al Eterno. ¿Sí? Pero al igual también fue obediente. Creyó y fue obediente. Entonces, vamos a ver aquí. Este texto dice, he aquí el orgulloso. Su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Esto lo encontramos nosotros en Habacuc 2:4. Y es un texto que cita también el cristianismo. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Así también está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero esto es un texto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué van a tomar un texto del Antiguo Testamento para justificar la fe? Entonces, ¿qué está pasando? Algo sucede. ¿No son neotestamentarios? Este pasaje es un pasaje de Habacuc 2:4. El pasaje trata con el gran principio de la justificación por la fe. Como verán, este pasaje no ha sido tomado del documento que llamamos Nuevo Testamento o la Brit Hadashah, sino del Tanaj o más llamado Antiguo Testamento. Así que la justificación por la fe no es una doctrina del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, sino del primer pacto, pero que se afirma y establece en el Nuevo. O sea que esto viene de atrás. ¿Sí? Esto no es de ahora. Dice, esto es sumamente importante para no caer en el error que cometen algunos teólogos que equivocadamente han separado el primer pacto del nuevo pacto, como si no tuviesen relación o fuesen el uno contrario al otro, pero nada más lejos de la verdad. O sea, el pacto siempre ha sido el mismo, sino que ha sido renovado, no más, no ha cambiado. El pacto que el Eterno ha hecho con Israel y el pacto que Él ha hecho con todas las personas justas. ¿Sí? A través de la fe, las personas son justificadas a través de la fe. Por el bien de nuestra instrucción en la sana doctrina, se hace aquí un pequeño paréntesis para mostrar de dónde procede esta separación entre el primer y segundo pacto, de tal manera que la fe en el Señor esté fundamentada en la totalidad de la enseñanza de la palabra del Eterno, que vive y permanece para siempre. Entre los años 1820 y 1930, un teólogo llamado John Darby, el que les dije a ustedes, tomando sus ideas de un sacerdote católico de origen chileno, llamado Emanuel Lacunza, dio a conocer un sistema teológico que es conocido como el dispensacionalismo. Ahí está. Ustedes noten que esto no es del primer siglo, esto es exactamente, esto es un concepto católico y esto viene y data del siglo XIX, prácticamente. Este sistema teológico se introdujo en el seminario Moody de Chicago, y Moody fue uno de los promotores de estos. Sí, Moody, el gran conferencista, el gran predicador Moody, fue uno también de los que acogió este sistema. Hoy se introdujo en el seminario Moody de Chicago, donde tuvo una gran acogida, y luego en el seminario de Dallas, de donde se proyectó prácticamente a todo el mundo evangélico de habla inglesa. El tema fue luego enseñado en los seminarios hispanos y se popularizó con la famosa versión bíblica llamada la Biblia anotada de Scofield. Entonces, esa es la Biblia que yo les digo a ustedes, la Biblia anotada de Scofield, que es dispensacionalista. Desde entonces, el dispensacionalismo teológico ha sido el sistema más popular en la escatología evangélica. Es un hecho histórico que las enseñanzas que caracterizan al dispensacionalismo no se encuentran en ningún lugar en la historia de la teología anterior al siglo XIX. Quisiera mostrar ahora la esencia misma del dispensacionalismo. Entonces, obviamente aquí Wikipedia tiene una gran equivocación. Dice que esto a partir del primer siglo. No, para nada. Esto empieza a partir del siglo XIX. Y aquí hay algunos de sus postulados. Como la inmensa mayoría de los teólogos cristianos de su generación, Darby fue totalmente contrario a la Torá. Es decir, creyó que la ley de Moisés concluyó en el Calvario. Sin embargo, esta postura ponía de manifiesto una serie de problemas bíblicos que debían aclararse. Por ejemplo, el profeta Daniel deja claro que durante la última semana de la famosa 70, los sacrificios en el templo
quedan restaurados como al principio. Así pues, la Torá de Moisés vuelve a hacer su aparición en esos últimos 7 años de la semana 70 de la profecía. Como estos últimos 7 años de la última semana de Daniel se consideran como el periodo de la gran tribulación, Darby llegó a la conclusión que la ley de Moisés será restablecida al comienzo de la gran tribulación. Entonces, claro, fue fácil decir, bueno, entonces al comienzo de la gran tribulación se restablece otra vez la ley mosaica. Esta manera de pensar tenía sus problemas adicionales, como veremos, pero Darby pretendió resolverlos creando un sistema teológico de compartimientos proféticos o edades teológicas que reciben entonces el nombre de dispensación. Darby entonces afirmó que la edad o dispensación de la ley terminó en el Calvario, que a partir de entonces comienza una nueva edad o dispensación, conocida como la dispensación de la gracia. Así pues tenemos la dispensación de la ley, que concluyó según él en el Calvario, y la dispensación de la gracia, que comienza justo donde la ley queda abolida, promulgando la idea de que cuando llegue la gran tribulación, la ley quedará restablecida y la edad de la gracia concluirá, según él, ¿no? Darby enseñó que la ley tiene que ver exclusivamente con Israel y que, por consiguiente, con la muerte de Yeshua, Israel dejó de ser el pueblo del Señor. Pero por otro lado, relacionó la gracia con la iglesia, por lo que con la venida del Espíritu Santo la iglesia nace como el nuevo pueblo del nuevo pacto. Entonces, con la venida del Espíritu Santo, entonces ya la iglesia nace como el nuevo pueblo. O sea que el Eterno dejó a Israel y se tomó, ¿qué?, a la iglesia. ¿Sí? Como la dispensación de la ley está relacionada únicamente con Israel y la dispensación de la gracia con la iglesia, cuando se acaba la ley, se acaba Israel. Y cuando comienza la gracia, comienza la iglesia del nuevo Israel. Por supuesto, esto creó problemas que había que resolver. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo podía la edad de la ley regresar si la iglesia todavía estaba aquí en la tierra? Puesto que la ley tiene que ver exclusivamente con Israel, la iglesia e Israel no pueden coexistir al mismo tiempo. Porque sin duda alguna, dice Darby, la iglesia no será traída a los pies de Moisés. ¿Cómo resolver este problema? Entonces, ponle cuidado cómo se resuelve este problema. Entonces, sencillo, hay que resolver el problema. Como los dos no pueden coexistir, entonces inventémonos el rapto. El rapto también está inventado. Entonces dice aquí, como la iglesia cristiana e Israel no pueden coexistir juntas, y si se establece otra vez la Torá de Moisés, o sea, la ley mosaica, la iglesia entonces no tiene nada que ver aquí. Entonces hay que hacer algo, hay que inventar algo. Entonces se inventaron el rapto. De la iglesia que es raptada, para que aquí quede únicamente Israel en la tierra con la ley de Moisés. O sea, que ellos malinterpretan lo que dice Mateo. Sí, exactamente, que el rapto se dará y que entonces la gente que queda aquí quedará en la gran tribulación. Entonces vamos a ver aquí, dice, ¿cómo podemos resolver este problema? Dice, siguiendo la teología del jesuita católico Lacunza, Darby enseñó el rapto pretribulacional. Es decir, cuando llegue el momento que Israel vaya a existir de nuevo como nación y la ley sea restaurada, la iglesia será raptada antes del surgimiento de Israel físico, de tal manera que nunca se una a la ley. ¿Ves? Son teologías que vienen de atrás, inventadas. Y dice aquí, recordemos que Darby vivió en el siglo XIX. En aquel entonces Israel no existía como nación. De hecho, ni siquiera aparecía el nombre de Israel, de la tierra de Israel, en los mapas del mundo en aquellos días. Esto creó otro problema que Darby debía resolver. ¿Cuál es ese otro problema? Para comienzos del siglo XIX, en Inglaterra muchos judíos comenzaron a creer en Yeshua como su Mesías, sin dejar de ser judíos por ello, y les conoció como hebreos cristianos. Este resurgimiento del judaísmo mesiánico le creó serios problemas a Darby. ¿Por qué? Si la iglesia es raptada antes del resurgimiento de Israel, antes de la restauración de la ley y antes de la gran tribulación, ¿qué pasará con estos judíos cristianos? ¿Se irán con la iglesia por ser cristianos o se quedarán con Israel por ser judíos? Ah, interesante, ¿no? O sea, se pone la cosa más crítica aquí. Darby trató de solucionar el problema estableciendo un dualismo teológico por el cual Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa totalmente separada, divorciada e irreconciliable. Esto creó otro problema.
¿Dónde situar al judío que reconoce que Yeshua es el Mesías? ¿En Israel o en la iglesia? Darby enseñó que cuando un judío reconoce que Jesús es el Mesías, deja de ser judío y se convierte en cristiano. En otras palabras, queda desconectado de Israel y unido a la iglesia. Como resultado de esta enseñanza dispensacionalista, es imposible para un judío ser ambas cosas, parte de Israel y parte de la iglesia. Su fe en el Mesías lo desconecta de Israel y le sitúa en la iglesia, donde según Darby se aplica el texto bíblico que dice que allí no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Acomodado. Me hago entender hasta ahí, ¿no? Imagínense ustedes. El dispensacionalismo enseñó también que lo que sucede con la gracia sucede también con la fe. Es decir, que la justificación por la fe es algo que sucede a partir del Calvario, justamente como sucede con la edad de la gracia. En otras palabras, en la ley no hay gracia, ni hay fe, sino solamente obras. Imagínense ustedes. Técnicamente hablando, existen dos sistemas de justificación delante del Señor. Uno por obras, que es incompleto, insuficiente y malo, exigido por la Torá, y otro por la fe, que es completo, suficiente y bueno. El primero fue establecido por Moisés y el segundo por Jesucristo. Por consiguiente, y según esta teoría, todo acercamiento a Moisés representa un alejamiento de Jesucristo, y todo acercamiento a la ley representa un alejamiento de la gracia. Si te acercas al Antiguo Testamento, estarás influenciado por las obras, pero si te acercas al Nuevo Testamento, estarás influenciado por la fe. Ahí está. Está separando, claro. Por eso yo digo que Yeshua es ese Jesús que enseña la teología cristiana es antisemita, porque lo aparta a uno de la Torá, del Eterno, de Israel, en vez de acercar la obra. En resumen, el dispensacionalismo tiene 4 pilares fundamentales. Primero, la ley no es para hoy, o sea, la Torá no es para hoy. Segundo, el rapto es pretribulacional, o sea, antes de la gran tribulación sucede el rapto. O sea, primero la iglesia se va y luego tiene lugar la gran tribulación. Tercero, Israel es una cosa y la iglesia es otra totalmente diferente, separada e irreconciliable. Cuarto, la gracia y la fe están relacionadas con el nuevo pacto, las obras con el antiguo pacto. Entonces verán ustedes que, por ejemplo, un cristiano Pero si la palabra no hace mandamientos. Pero si en el pacto renovado dice que será salvo por la fe y por las obras. Entonces, ¿cómo es contradictorio eso? Sí, claro, pero más se apoya por la fe. Ya por la fe ya la persona es justificada y listo. Y haga lo mejor posible. Trate de hacer lo mejor posible. Trate de vivir lo mejor posible. Que los dos únicos mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido todo. Yo creo que ahorita en los últimos tiempos se está como afianzando más eso de la fe. Porque en épocas pasadas uno veía un evangélico y era más piadoso que lo que se hoy día. Ajá. Ahorita uno ve un evangélico piadoso como en épocas pasadas, que era en el vestir, en la manera de hablar, en la manera de hacer el culto. Sus canciones eran muy espirituales, ahora es tomando todo lo del mundo y transformarlo allá para atraer la gente. Ajá. O sea, todo ahorita estaba Y es porque adolecen de cultura. Adolecen. No hay una cultura que adolece. Pero hay unos que sí son cerrados, ¿no? Son como las largas que no. Ah, eso es lo que son solo, ¿no? Pero eso de Cristo. Los pentecostales. El gran problema que puso de manifiesto este sistema teológico es que el Señor ha sorprendido a sus teólogos haciendo surgir a Israel sin que lo que ellos llaman la iglesia haya sido raptada o llevada en secreto. Como todos saben, en mayo de 1948 Israel resurgió como un estado dentro de las naciones del mundo. Según el dispensacionalismo, con el resurgimiento de Israel la ley se restaurará y la iglesia será llevada. Israel ha vuelto a surgir, la ley está siendo restaurada, pero la iglesia sigue aquí, sin haber sido raptada y llevada al cielo. Por consiguiente, algo no funciona en este sistema teológico. Bien, dice aquí, en realidad toda esta teología dispensacionalista es un fracaso. Todo está mal enfocado.
tanto en sus postulados como respecto a los resultados en la vida de aquellos que lo han aceptado como sistema de fe. El dispensacionalismo está mal enfocado desde sus propios fundamentos porque es bíblicamente incorrecto. Afirma que el Señor tiene dos sistemas de justificación, uno por obras, negativo, y otro por la fe, positivo. El Señor tiene un solo camino para la justificación y es por medio de la fe. De hecho, el texto que ocupará nuestra atención y que leímos como base del tema de hoy no ha sido tomado del Nuevo Testamento, sino de lo que se conoce como Antiguo Testamento. Y este pasaje del Antiguo Testamento afirma: el justo vivirá ¿qué? Por la fe, como leímos allí, ¿verdad? En Habacuc 2:4. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Por otro lado, los escritores del Nuevo Testamento tienen que acudir al Antiguo Testamento para probar la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Por ejemplo, Pablo usa a Abraham, que creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Y cita luego la profecía de Habacuc para mostrar que el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, la justicia de Elohim, dice el Rabí Shaul o el apóstol Pablo, se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. El autor de la carta a los judíos mesiánicos, conocida como hebreos, nos ofrece una larga lista de creyentes que fueron salvos por la fe, de todos los que se mencionan en la lista de los héroes de la fe. Todos fueron salvos por la fe. Eso lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 11. No siendo ninguno de ellos personajes del Nuevo Testamento, sino todos pertenecen al Antiguo Testamento. Todos los que fueron salvos por la fe, que figura ahí en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Son personajes del Antiguo Testamento. Y todos fueron héroes de la fe. Y todos fueron salvos por la fe. ¿Ah? Y dice: por la fe fue justificado Abel, porque aún muerto el Eterno habla por sus obras. O sea, él hizo obras de justicia. Abel hizo obras de justicia. Caín quiso justificarse a sí mismo. O sea, él quiso... Caín es de aquellas personas que trata de hacer las cosas y pretende que Dios acepte lo que está haciendo y justificarse por lo que está haciendo. Esa es la religión hoy día. La religión hoy día inventa un poco de dogmas y un poco de cosas y pretende que a través de eso el Eterno apruebe. ¿Sí? Apruebe y le dé la salvación. Eso es el sistema religioso hoy día. ¿Ah? Pero todos los héroes de la fe actuaron, ¿por qué? Porque agradaron al Eterno e hicieron la voluntad del Eterno. Es una fe obediente en quién, en el Eterno. Es totalmente diferente. Y ahí en las 10 generaciones, en 9 generaciones que precedieron a Abraham, ninguno alcanzó la estatura espiritual que alcanzó Abraham, a pesar de que era gente... Abraham era obediente. Abraham era obediente. Por eso dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Pero hizo obras de obediencia. ¿Sí? Obras de obediencia. Por eso el texto de Efesios dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de Yeshua HaMashiach. Pero dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don del Eterno. Y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no podemos hacer obras para enorgullecernos y decir: tú tienes que salvarme o perdonarme porque yo he hecho estas obras. No. Sino que dice: obras que el Eterno preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, que ya todo Él lo preparó de antemano. Lo que está escrito en la Torá es lo que tenemos que hacer. Eso fue escrito de antemano. Bien. Por lo tanto, la teología que enseña que hay dos sistemas de justificación: uno presentado por el Antiguo Testamento sobre la base de las obras, y otro establecido en el Nuevo Testamento sobre la base de la fe, que es una teología que no tiene valor alguno. La justificación ante el Señor ha sido siempre por la fe, esa fe obediente. Además, el dispensacionalismo está mal, puesto que enseña que la gracia es algo relacionado con el Nuevo Testamento, mientras que las obras están con el Antiguo Testamento. La Biblia afirma que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Cierto? Eso lo leímos ahorita. Noé halló gracia a los ojos del Eterno. Génesis 6:8. Dice, porque Noé anduvo ¿con quién? Con el Eterno. Ahora, cuando uno anda con alguien, ¿verdad? Se supone que debe estar de acuerdo con ese alguien. La Escritura dice: ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Por qué las parejas se separan? ¿Por qué las parejas se divorcian? ¿Por qué no están de acuerdo? Pero si están juntas es porque están de acuerdo.
Y si dice que Noé anduvo con el Eterno, fue porque Noé estuvo de acuerdo con el Eterno, haciendo la voluntad de ¿quién? Del Eterno. ¿Ven? Dice aquí, la Biblia afirma que Moisés halló gracia ante los ojos del Señor. La Biblia afirma que Gedeón halló gracia ante los ojos del Señor. La Biblia afirma que David halló gracia ante los ojos del Señor. La Biblia afirma que Israel halló gracia ante los ojos del Señor. O sea que gracia siempre ha habido. No estamos en la dispensación de la gracia. Gracia siempre ha habido, desde la antigüedad siempre ha habido gracia. ¿Sí? Por lo tanto, es totalmente falso que cuando te acercas a Moisés te alejas de la fe y de la gracia. Todo lo contrario. En los escritos de Moisés encontramos el fundamento mismo de la justificación por la fe en virtud de la gracia del Eterno. Además, la teología que afirma que Israel es una cosa y la iglesia otra totalmente diferente y sin relación alguna es una insana teología. La Biblia enseña lo contrario, que cuando los gentiles se convierten al Señor de Israel, son cortados del olivo que es silvestre e injertados contra naturaleza en el olivo natural que es Israel, es el Israel de Elohim. Ya eso lo hemos visto. El creyente de las naciones, el justo de las naciones, que acepta a Yeshua, no a Jesús, sino a Yeshua, se injerta ¿en qué? En Israel. Se injerta, viene a formar parte de Israel, como dice Efesios. De los dos pueblos hizo uno. Del gentil y de Israel hizo uno. Pero ¿cómo? Por ese injerto. Porque el gentil viene a formar parte del pueblo de Israel. No el pueblo de Israel a formar parte de los gentiles, no. Acordémonos lo que dice el profeta: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por otro lado, la teología que afirma que cuando llegue la hora de la gran tribulación, Israel resurgirá y la iglesia será llevada mientras que Israel quedará para que la iglesia no tenga nada que ver con la ley, ha demostrado ser bíblicamente incorrecta e históricamente falsa. Israel ha surgido, la iglesia no ha sido llevada y la tribulación está más cerca que nunca. Por lo tanto, el dispensacionalismo ha quedado descartado como sistema teológico válido. En oposición al dispensacionalismo está el israelismo bíblico, afirmado por Yeshua, los apóstoles y los profetas, que enseñaron que no existe una edad de ley y otra de la gracia, sino solamente un tiempo presente de gracia, un tiempo futuro de juicio, y hoy es el día de salvación. Son tres cosas importantes lo que afirma el israelismo bíblico. ¿Qué? Uno, que no existe una edad de ley y otra de gracia, sino solamente un tiempo de ¿qué? Presente de gracia y un tiempo futuro de juicio, y hoy es el día de salvación. O sea que siempre la gracia divina está dispuesta, y en todos los tiempos y en todas las épocas y en todas las edades de la historia, la gracia siempre ha estado dispuesta de parte del Eterno para salvar a los justos de las naciones, para salvar a aquellos que quieren andar con Él. Siempre ha estado ahí dispuesto. El israelismo bíblico afirma que Israel no es una cosa y la iglesia otra cosa totalmente diferente, sin relación alguna, sino todo lo contrario, que Israel fue, es y será siempre el pueblo del Eterno, y que los gentiles que se convierten al Señor de Israel por medio del Mesías reciben la ciudadanía de Israel y no son considerados más extraños o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. O sea que ellos vienen a formar parte del pueblo de Israel. El israelismo bíblico afirma que un judío que reconoce a Yeshua como el Mesías no deja de ser judío, sino todo lo contrario, se convierte en un mejor judío. El israelismo bíblico afirma que un judío que conoce a Yeshua, que es el Mesías, no queda separado de Israel y trasladado a la iglesia, sino todo lo contrario, es injertado de nuevo en la congregación de Israel, en la comunidad, ¿verdad?, que cree en el Mesías. El israelismo bíblico afirma que el Calvario no es el fin de la Torá, sino el cumplimiento de la Torá, como está escrito: luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que establecemos la Torá, como dice Romanos 3:31. El israelismo bíblico afirma que el Mesías no vendrá de manera secreta, silenciosa e invisible para raptar la iglesia. Eso es una gran mentira. Sino todo lo contrario, vendrá a la vista de todos, al sonar de la última trompeta o shofar, y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7, Zacarías 12, del 10 al 14. ¿Sí? Dice, todo ojo le verá. O sea, no viene aquí secretamente a sacar una iglesia o a raptarla, no, eso es pura mentira.
El israelismo bíblico afirma que la esperanza de los santos no depende de una venida silenciosa, oculta, callada e invisible del Señor, sino todo lo contrario. La esperanza de los santos se basa en la segunda venida visible, corporal y tangible del Mesías en gloria, según Tesalonicenses 2:8. Yeshua dijo: tened cuidado al decir está aquí o está allá, o se encuentra en el desierto. No salgáis ni le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso está en Mateo 24, del 26 al 27. En otras palabras, la venida de Yeshua será visible, no oculta, conocida por todos, no un hecho desconocido. Cuando dice que el uno será tomado y el otro será dejado, no es tomado para un encuentro oculto con el Señor, sino para un encuentro visible y lleno de gloria con el Señor. Los escogidos no son llevados antes de la aparición del Mesías en gloria, sino como resultado de su segunda venida. Como está escrito: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31 al 32. El israelismo bíblico afirma que la resurrección de todos los que han dormido en el Señor, el arrebatamiento y transformación de los santos, que estemos aún vivos en ese momento, tendrá lugar cuando Yeshua regrese de nuevo a Jerusalén y a Israel, cuando seremos llevados para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor en Israel. En Israel. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, Isaías 66, 8. El israelismo bíblico afirma que no existe contradicción entre la fe que justifica el corazón y la fe que santifica nuestra manera de vivir. Todo lo contrario, que la fe que santifica por dentro también santifica por fuera, porque el justo vivirá por la fe, obediente. Habacuc 2:4. El israelismo bíblico afirma que no existe la edad de milagros, sino un Elohim de milagros. ¿Y que tiene que ver esto con el tema de este día? Pues muchísimo, ¿no? En primer lugar, que la fe no está divorciada de los mandamientos de la Torá, como ha sido explicada por el Mesías y por los apóstoles. En términos sencillos, esto significa que lo que creemos debe consistir en el fundamento de nuestra manera de vivir. Al separar la ley de la fe, el dispensacionalismo teológico ha creado una dicotomía entre lo que se cree y lo que se vive. La fe no es simplemente algo que para ser creído, sino también para ser vivido. La fe no es una verdad para ser analizada, sino además una conducta que para expresarse como estilo de vida. Atención a eso. Voy a repasar esta parte. Dice: la fe no es una verdad para ser analizada, sino además una conducta para expresarse como estilo de vida. Sí, entonces, cuando es fe obediente, ¿es obediente a qué? A los mandamientos. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos, entonces eso forma un estilo de qué? De vida. Diferente. ¿Sí? Santa, kadosh, apartada de todos los demás. Y por último, la idea aquí es que no tengamos una fe pistis, sino una fe como emuná. La fe pistis es una fe racional, únicamente, ¿verdad?, queda en la cabeza, y la emuná está hablando de conducta de vida. La fe pistis es la que enseña los grecorromanos, helenistas, y la emuná es la que enseña el hebraísmo, que es una fe obediente que a medida que se actúa, así se va expresando. Santiago 2, del 14 al 26. ¿Sí? Creo que ahí dice: tú muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí? Muéstrame la fe por tus obras. ¿Sí? O sea que lo que tú crees, debes demostrarlo. Lo que tú crees, debo demostrarlo. Diga conmigo: lo que yo creo, debo demostrarlo. Lo que yo creo, debo vivirlo. Entonces, allí quedamos. Si no hay preguntas, si no hay inquietudes, yo quise tomar el asunto de que Noé halló gen. La palabra hebrea para gracia es gen, halló gracia delante del Eterno.
Y dice, y Noé anduvo con el Eterno. Quiere decir que estuvo haciendo la voluntad del Eterno. Todos esos personajes, ¿verdad?, que yo les nombré y muchos más, que se justificaron por esa fe obediente, fueron salvos. La lista está en Hebreos capítulo 11, ahí está la lista. ¿Sí? Fe obediente siempre ha habido. Gracia o gen siempre ha habido. No estamos en la dispensación de la gracia. Siempre ha habido gracia. Y el hombre es justificado por la fe, ¿verdad?, con las obras de la Torá. Con las obras de la Torá. Esas obras de la Torá es lo que dice Efesios, que fueron obras que el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bien, si no tienen preguntas, inquietudes, ahí quedamos.